Hoy es un día especial para ti que nos vas a ver a través de YouTube. Detente, no nos cambies de canal. Oye, entra al logo del Ministerio Evangelístico de la Iglesia Sin Paredes. Dios tiene una semilla para ti, su palabra. Y yo te aseguro que va a hacer cosas grandes en tu alma, que es la que necesita salvación. Y tu cuerpo, si está enfermo, preséntale por fe al Señor la necesidad que tú tienes para el día de hoy en tu vida. Vamos a leer la palabra. Padre, gracias por tu palabra. Voy a leerte Romanos 5, del 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra como está registrada en el Sagrado Libro. Dice así, el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sea Dios glorificado. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sea Dios glorificado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Sea Dios glorificado. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, y por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que dice Hebreos 4:11, que es más cortante que toda espada de dos filos y llega al cuerpo del ser humano, al hueso, al alma, y diciendo las intenciones de los pensamientos del corazón del ser humano. Me llama la atención ese versículo 1, que dice así: justificados. La justificación del hombre delante del Padre para ser salvo fue a través de un sacrificio que su Hijo unigénito llegó en aquel madero, a través de su sangre. No hay otra manera de que el hombre pueda ser limpiado de pecado y pueda ser justificado. Y cuando vienes al Señor y la sangre de Jesús te limpia, dice que tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Yo no sé cómo tú lo puedas ver, pero tienes que entender que el amor de Dios no tiene barrera. Costó un precio grandísimo en aquel madero. Los clavos penetraron hasta encontrar el madero y lo fijaron en aquel madero. Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que cada instante de aquel tormento traería a la humanidad salvación. Él dice que Él se apropició de todos los pecados del ser humano, por quien también tenemos entrada por la fe en la gracia en la cual estamos firmes.
ahora estamos gozosos, el mundo está gozoso, porque no estamos bajo una ley judaica, estamos a través de la gracia que comenzó cuando Jesús murió y resucitó, para que tú y yo pudiésemos tener el libre acceso al Padre. Dice que Jesús es el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo una vez para siempre. Es bueno que entienda, los hombres hoy se confiesan los pecados los unos a los otros, pero eso no tiene validez. En la ley Jesús le dijo que se confesara, le serían perdonados, pero una vez que Jesús entró al lugar santísimo, tú tienes un sumo sacerdote que se llama Jesús de Nazaret, que te lleva a la presencia del Padre. Sea Dios glorificado. Eso es una cosa poderosa. Esta mañana el hermano Rivera hablaba de la fe, y el hermano Iván volvió a hablar de la fe, un don del Espíritu, y sabemos que cada persona dice: yo tengo fe en esto, tengo fe en lo otro, pero déjame decirte que la verdadera fe es la que tú pones en el Hijo de Dios. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar al Padre. Para eso vino Él, para rescatarnos de la mala manera de vivir. Dice, porque lo que es imposible por la ley, déjame decirte, la ley estaba, pero la ley cubría el pecado. La ley le decía al hombre que era pecador, pero no tenía el poder para limpiar el pecado. Los sacrificios de machos cabríos que tomaba Israel cubría el pecado, mas no lo quitaba. Por eso que Jesús viene en propiciación por tus pecados y por los míos. Y yo decía la vez pasada, no vivas más con tu pecado, no te pertenecen, son de Él, ya Él pagó el precio por tu alma. Sea Dios glorificado. Y dice más, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿En qué carne? En el cuerpo de Jesús, en aquel madero. Déjame decirte que ese madero, hoy día, todo el mundo lo conoce, es el símbolo del cristianismo. Antes estaba la horca y después la silla eléctrica, pero de eso no se habla. Pero de ese tormento en esa cruz ha venido a ser el lugar de maldición para Jesús, que murió por nosotros, ha sido de bendición para esta humanidad. Ese es el símbolo del cristiano. Donde quiera que usted vea una cruz, dice hay una iglesia o hay un hombre de Dios. La gente se pone pantallas con cruces en diferentes partes del cuerpo. Sea Dios glorificado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué ley? La ley de Dios, no la ley judaica. Todavía los rabinos ahora están construyendo el tercer templo, y ya está preparando la vaca roja para el sacrificio. No recibieron al Mesías, Él vino y no le recibieron, pero es bueno que si algún judío nos escucha y sabe español, cuando nos vea por YouTube, déjame decirte que ya Jesús hizo el sacrificio completo. Tienes que venir a Él. Eso es tradición. La ley es pasada. Para eso vino Jesús, para que viniese la gracia. Sea Dios glorificado, porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lamentablemente, el pueblo tiene religión, pero está adherido a las cosas diarias, a lo que el cuerpo quiere, a la carne. Ahora viene la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, pero la gente está pensando cómo usar el alcohol y otros vicios, cómo hacer esto y lo otro, cómo gastar el dinero que te dan en cosas que no benefician. Sea Dios glorificado. Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Para eso vino el Espíritu de Dios, para guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia. La fe que tú tienes que activarla y creer a esa palabra. No busques entre los muertos al que vive. Me mandaron un testimonio de un musulmán preso. Pertenecía al ejército de Irán. Estuvo preso y allí oraba 5 veces y le enseñaba a los presos el Corán. Pero un día ahí se le metió un demonio y no pudo libertarlo. Y empezó a clamar. Él dice que eso lo ahogaba y le decía: Dios, si tú eres diferente, haz algo por mi vida. ¿Y sabe qué me apareció allí? Se le llenó la habitación, estaba Jesús en aquella celda y le dijo: háblalo en el nombre de Jesús. Y aquel hombre allí recibió a Jesucristo. Hoy él relata que Jesús es real. No importa la condición que te encuentres, no importa si la economía se te ha ido abajo, si los hijos se fueron y no están contigo, o se fue la esposa o el esposo, o hay una enfermedad que está para terminar. Pon las manos, pon tu confianza solamente en Jesús. Como decía el hermano Rivera, a través de la palabra y el Espíritu guiándolo, es por la fe. Fe es creer que Dios lo puede hacer. Muévete en fe. Aunque te digan loco o loca, el mundo siempre ha de hablar, pero la última palabra la tiene Dios. Ahí estriba el amor de Dios y el de los hombres. El hombre no tiene amor, es pasajero, pero el amor de Dios es eterno. Sea Dios glorificado. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor Padre. Y dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Muchas veces, aún en la iglesia, la gente tiende a preocuparse por lo material. ¿Qué como hoy? ¿Qué como luego? ¿Qué hago esto? ¿Qué hago lo otro? Pero no meten al Espíritu de Dios que le fue dado para que lo guíe como debe ser. Porque para eso Jesús dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo para que los guíe a toda la verdad y a toda la justicia. No está solo. Usted no está solo, entiéndalo. La fe suya no es perdida. Si usted habla con Dios, yo le aseguro que Él lo ha de escuchar. Se lo digo por experiencia personal mía. Cada cual puede hablar de su vida con el Dios que le ama. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Todo lo que le empleamos a la carne, ahí no está Dios. Te conviertes en enemigo sin darte cuenta. Tienes que hacer de Jesús tu mejor amigo, el que no falla, ni tampoco, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay una ley. La naturaleza habla. Hay una ley en tus miembros, en tus ojos, en tu cuerpo, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Pero tenemos que detenernos y entender que Jesús dijo: sin mí nada podría hacer. Nada se puede hacer sin Jesús. Y dice el 8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo va a agradar? Piensa que puede agradar a Dios sabiendo que lo que está haciendo está mal. Hay una ley en ti, como decía el apóstol Pablo: hacer lo que no quiero hacer, eso hago. Y decía: pobre de mí, y gracias por Jesucristo que me levantó y me cambió la vida, igual que a nosotros que estamos aquí viernes tras viernes. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso es un llamado. Como
Decía el hermano Iván cuando llamó a Pedro, Él te llama no vivir conforme a este mundo, sino a lo que Dios pone en tu corazón para bien a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Uy, eso no está lindo. La única manera de tener el Espíritu de Cristo es a través de una confesión, confesando a Jesús como Salvador. El mundo está lleno de religiones. Creo que hay sobre 4.000 religiones en el mundo y un montón de cosas. Pero déjame decirte que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice el 10, pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Sí, porque la conciencia nuestra cambia, porque la mirada no es la misma. Tenemos un sentir sabiendo que hay un Dios que nos ama y que el sacrificio que Jesús tuvo en aquel madero, aquel sacrificio en aquel madero, es para que podamos ser salvos a través de Jesucristo. Sea Dios glorificado. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Hasta el viento está alabando al Señor en esta mañana.